Hola mis hermanos, la pregunta de hoy es, ¿cuál es la diferencia entre saber quién es Jesucristo y conocerle? Mi nombre es Orlando Rodríguez, soy el fundador del Ministerio Sabio y Prudente y nuestro ministerio junto con la Iglesia Centro Victoria nos unimos para traer esta gotita. Hoy tenemos la gotita número 34, pero antes de comenzar, quiero dejarles saber que la gotita número 33 fue algo muy especial. El enemigo no estuvo muy contento con ese proyecto porque para mí representaba mucho. Primero, que completamos el libro número 3 de la serie Los tres secretos que hacen temblar la oscuridad. Y lo segundo fue que durante todo este proceso, tuvimos tantos problemas para poder hacer la grabación. Y para colmo, nuestro amigo el pastor Jonathan Leiva tuvo también muchos problemas para hacer la parte de la edición. Pero la terminamos. Y ahora vamos con la gotita número 34. La gotita anterior, la salvación, definimos que la salvación no se gana, sino que se recibe. La santidad requiere ponernos al servicio de Dios. Y la santidad se cosecha, y esa cosecha nos conduce a la vida eterna. Escrito está en Romanos 6:22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Saber quién es Jesucristo y conocer quién es Él son términos parecidos, pero son conceptos diferentes. Saber se relaciona con nuestro intelecto, pero conocer se relaciona con una relación personal con Jesucristo. Jesucristo nos libra del pecado. Solo necesitamos creer en Él y las cadenas del pecado se rompen. El próximo nivel requiere conocerle. Además de creer en Jesucristo, debemos aprender a confiar en Él y obedecerle. Y eso solamente lo vamos a lograr si usted tiene una relación personal con Él. Jesucristo nos libra del pecado que nos ataba. Ahora bien, somos nosotros los que nos ponemos al servicio de Dios. Dios nos salvó y ahora nosotros trabajamos para Él. El aceptar a Jesucristo en nuestro corazón hace que las manchas del pecado sean limpias. Pero si no conocemos a Jesucristo, no nos apoderaremos de la vida extraordinaria que Él nos ofrece. Hay dos tipos de sabiduría. Es importante que usted entienda esto. Está la sabiduría biológica, es la que tú heredas de tus padres, y está la sabiduría que proviene de Dios. La sabiduría biológica nos permite creer en Jesucristo, pero la sabiduría que proviene de Dios nos permite conocer a Jesucristo. Estamos hablando de conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. La Biblia establece en Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. La sabiduría que proviene de Dios nos permite entender a qué esperanza Él nos ha llamado. Y nos permite entender que cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y nos permite entender cuán incomparable es la grandeza de su poder en favor de los que creemos. De eso se trata. Establecimos en otras gotitas de sabiduría que hay tres atributos que definen a Dios.
simplemente quiero repetirlos para mantenerlos como el fundamento de esto que estamos hablando. El primer atributo tiene que ver con su poder. Amado, el poder de Dios no tiene límites. El segundo atributo tiene que ver con su amor. Y su amor es más grande que su poder. Y el tercer atributo tiene que ver con la justicia. La justicia de Dios es un balance perfecto. De estos tres atributos me voy a enfocar en el poder. Y quiero leer Efesios 1 del 19b al 22. Lee de la siguiente manera. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Tremendas palabras. Después de Jesucristo, Pablo es considerado como un excelente maestro. Él está consciente de sus capacidades como maestro, pero a la misma vez está consciente de que por más que él sea un buen maestro y comunique verdades profundas, el alumno no va a captar nada a menos que Dios intervenga. De eso se trata. Los seres humanos podemos vivir vidas dignas del Señor, agradándole en todo. Esa es una verdad. Pero Dios tiene que darnos la revelación intelectual para poderlo poner en práctica. La inteligencia del ser humano no es suficiente para conocer a Dios. O sea, el que tú seas inteligente, el que tú tengas A en la escuela o hayas sacado un doctorado en tus estudios, eso no es suficiente para que tú conozcas a Dios. Necesitamos su intervención. Es por esta razón que Pablo dijo, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios que les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¡Wow, amado! Pablo está consciente de que si Dios no interviene, es muy difícil que tú captes la verdad. Pero tú y yo podemos interceder ante Dios. Al final de cada gotita que hemos establecido en este proyecto, es mi petición a Dios que les haga conocer a ustedes plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Es mi oración y es parte de lo que Pablo está revelándonos a nosotros. Entender la voluntad de Dios nos permite, escucha bien, entender la voluntad de Dios nos permite vivir vidas dignas del Señor, agradándole en todo. Tú puedes agradar a Dios cuando tú aceptas a Jesucristo, pero no vas a agradarle en todo, a menos que tengas una relación personal con Él y crezcas en el conocimiento de Dios. Romanos 12:2 define la voluntad de Dios en tres atributos. Dice que es buena, agradable y perfecta. Conocer la voluntad de Dios nos permite vivir de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto requiere tres cosas. Nos permite dar fruto en toda buena obra, nos permite crecer en el conocimiento de Dios y nos permite ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. Eso nos lo confirma Colosenses capítulo 1 del 9 al 15. Lee de la siguiente manera. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios
les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Tremenda palabra de Dios, amado hermano. Dios nos da la sabiduría para conocer su voluntad. Vivir vidas dignas del Señor nos permite dar fruto en toda buena obra. Nos permite crecer en el conocimiento de Dios y sobre todo ser fortalecido en todo sentido con su glorioso poder. Cuando usted está claro que Dios es poderoso, el enemigo, por más ruido que haga, no le va a causar pánico. Amado, cuando estos elementos se manifiestan en nuestra vida, podemos perseverar con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Ser agradecido en todo tiempo. No tan solo en los momentos buenos, sino en los momentos malos. Eso es parte del plan de Dios. O sea, no sé si se acuerdan cuando estudiamos en una de las gotitas de sabiduría lo que Dios desea de los cristianos, que decíamos, estén siempre alegres. Y luego dice, oren sin cesar. Y terminaba diciendo, estén siempre agradecidos. De eso se trata, amado. Ese crecimiento. Los que saben quién es Jesucristo, en otras palabras, sabiduría biológica, se apoderan de la salvación. Porque si yo te digo a ti, tú no conoces al Señor y yo te hablo de Jesucristo y tú por lo que yo te digo, tú aceptas a Jesucristo, inmediatamente eres salvo. Ahora bien, eso es sabiduría biológica. Ahora hay otro nivel. Y tiene que ver con conocer a Jesucristo. Ahora que sabes que Jesucristo es real, ahora te toca a ti establecer una relación con Él, crecer en el conocimiento de Jesucristo. Ese crecimiento mantiene una relación personal con Él. Y los que hacen eso se apoderan de la vida extraordinaria que Dios ofrece. Apoderarnos de la vida extraordinaria es sinónimo de participar, es sinónimo de la herencia de los santos en el reino de la luz. Jesucristo nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de pecado. Qué tremenda palabra, amado hermano. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza a toda la iglesia. Por medio de él se nos ilumina los ojos del corazón. ¿Me escuchaste? Por medio de Jesucristo se nos iluminan los ojos del corazón. Esta iluminación nos permite conocer tres cosas. En primer lugar, a qué esperanza Él nos ha llamado. Número 2, ¿cuál es la riqueza de su gloriosa herencia? Número 3, entender la grandeza de su extraordinario poder en favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció, amado, cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la derecha en las regiones celestiales. Este poder está accesible a todos los que hacen el bien, confían en Dios,
se mantienen fieles y se deleitan en Dios. Los que así se comportan descubren que Dios suple las peticiones de su corazón. Amado, eso sí es bien poderoso, el que tú estés consciente de que tú, un ser humano, con muchas limitaciones, si te atreves a confiar en Dios, te atreves a obedecerle, puedes convertirte en un elemento de cambio en este mundo. Dios te puede usar, pero para que Él te use, tú tienes que dejarte usar. Y eso implica que tú tienes que empezar a crecer en el conocimiento de Dios. El Salmo 37, 3, 6 reafirma lo que acabamos de mencionar en términos de confiar en Dios, de hacer el bien, de mantenernos fieles y por último, el deleitarnos en el Señor. Mira lo que dice el Salmo. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. La sabiduría que proviene de Dios nos permite crecer en su conocimiento y confiar en Él con todo nuestro corazón. En Proverbios 3, del 5 al 6, lee de la siguiente manera. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Él te mostrará cuál camino tomar, pero la decisión final es tuya. Escucha bien lo que te voy a decir. Si tú, como hijo de Dios, haces lo bueno, confías en Él, te mantienes fiel y te deleitas en su palabra, Él se ha comprometido contigo de estar a tu lado y ayudarte a hacer cambios. Pero la decisión final es tuya. Él te inclina hacia dónde debes dirigirte, pero eres tú quien toma la decisión a dónde te vas a mover. Amado hermano en Jesucristo, te exhorto a que no te conformes con saber quién es Jesucristo. Esfuérzate por conocerle. Esto requiere una relación personal con Él. ¿Eso es lo que tú estás teniendo o simplemente vienes los domingos a la iglesia y te olvidas de Él toda la semana? La idea es que Él esté presente en tu vida todos los días de la semana. Si deseas crecer en el conocimiento de Dios, debes leer la Biblia. Te invito a visitar nuestra página electrónica. En ella encontrarás el devocional Instrucciones Prácticas para Nuevos Creyentes. Este valioso recurso te ayudará a crecer en el conocimiento de Dios. Y este devocional es completamente gratis. La página es www.sabioyprudente.com. Apreciado hermano en Jesucristo, crecer en el conocimiento de Dios, además de beneficiarte a ti, también beneficia al reino de Dios. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme a Dios y huye del mal. Es mi deseo que el Eterno, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual y sobre todo te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Muchas bendiciones.